Estamos con el doctor Virgilio Prieto, estamos con el doctor Carvajal. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Como siempre, es un verdadero gusto compartir con ustedes, extraerles la mayor cantidad de información que se pueda a partir del conocimiento que ustedes poseen. Cuando yo les digo cuarta ola, ¿qué es lo que les viene primero a la mente en cuanto a proyección y tiempo de llegada al país? Virgilio Prieto nos responde. Adelante, por favor. Muy buenas noches, don Jorge. Un saludo también al doctor Roger Carvajal y a la población de su programa. Sin duda, la situación técnicamente se da cuando una ola empieza una desescalada y llega a su término inferior, es decir, al menor registro de casos. Sí, dígame. Y de allá, cuando empiezan a incrementarse las notificaciones, estaríamos hablando del inicio de una nueva ola. Sin embargo, ha habido una semana en que ha subido y otra en que más o menos ha descendido, pero sin duda la posibilidad de una cuarta ola es muy manifiesta, dado que se está dando en países de Sudamérica, en países de América y sobre todo en Estados Unidos y Europa. La situación es muy preocupante debido a la transmisión acelerada de la variante Delta, que es la que está preocupando mayormente a nivel mundial. Muy bien, en el caso de la cuarta ola en Bolivia, doctor Roger Carvajal, de acuerdo a las proyecciones, ¿para cuándo se espera que pudiera llegar y con qué intensidad? Por supuesto, esto está sujeto también a que la gente, a través de las medidas de bioseguridad, pueda elaborar, pueda estructurar una especie de barricada, pero lamentablemente hemos visto que también se han ido abandonando en algunos casos, en algunos sectores, estas medidas de bioseguridad. Claro, buenas noches, Jorge. Un placer estar otra vez con Virgilio, saludarlo. Bueno, esta proyección se hizo ya en agosto, la hicimos en el COE de la UMSA con nuestro equipo de epidemiología, y se proyectó que en septiembre iba a alcanzarse una nueva ola y que seguramente podría bajar en octubre. Y para esto se hicieron modelos matemáticos donde se meten una serie de datos y uno de los datos cruciales es el porcentaje de gente vacunada. Pero también estos datos que se meten es, de alguna manera, lo que ocurre con la población en términos de su comportamiento. Si continúa utilizando las medidas de bioseguridad, si hay el distanciamiento, si hay la ventilación, si la gente ha vuelto a reunirse, a hacer conglomerados en restaurantes, discotecas, etcétera. Y todo eso, bueno, entra ahí, sale un número. Y se vio que viene inexorablemente esta ola. Hay que recordar que las olas que vienen son producto del comportamiento. La gente cuando está en el pico y ve que hay muchos muertos y todo, bueno, se disciplina, se pone nerviosa, asume su comportamiento más disciplinado y baja. Pero cuando ha bajado, cree que ya se ha acabado el problema y empieza otra vez a aflojar y empieza la nueva ola. Esto es cíclico por ese tipo de comportamiento. Si la gente, como en países del Oriente, pudiera aguantar cuando estamos en la parte baja y continuar con las medidas de bioseguridad, entonces podríamos decir que esta nueva ola no aparezca. Es como dicen los epidemiólogos, quisiéramos estarnos equivocando al proyectar las siguientes olas, pero no. La cosa es que la gente está determinando esto. El Estado también tiene su parte de responsabilidad porque no hace que se cumplan las medidas. Los de transporte urbano siempre atestados, sin el aforo, la gente contaminándose entre sí en ambientes cerrados. Se debía esperar que esto ocurra. Otra vez han abierto las peñas y no hay medidas de ventilación. Y bueno, todo está conduciendo a que se va a conformar una nueva ola. Esperemos que no sea con la variante Delta, que afortunadamente no está llegando en cantidades muy grandes a Latinoamérica. Hay algún tema que hay que discutir por qué. Y en Bolivia no la hemos detectado todavía, por lo menos en los laboratorios universitarios. Entonces, esperemos que no sea esta, porque recuerden que mucha gente, no obstante que estar vacunada 2 veces, en Europa se ha visto, cuando se infecta y se enferma es por esta variante Delta. Entonces, tenemos que tener los máximos cuidados y el comportamiento social tendría que ser muy exigido por parte de las autoridades. Ahora, ¿es cuestión de tiempo el que llegue la variante Delta a Sudamérica y, por supuesto, a nuestro país? ¿Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de semanas, de meses? ¿O es perfectamente posible pensar
que existe alguna forma de evitar que eso llegue al continente y a Bolivia, que es lo que más nos interesa, claro. Doctor Prieto. Bueno, la situación es que en este momento, en el mundo entero, la migración es tan rápida, es decir, una persona puede estar 24 horas de Europa acá o de Asia a América, y los gérmenes viajan dentro del organismo, viajan dentro las células, viajan en el tracto respiratorio del individuo, que puede no tener síntomas. Pero cuando llega acá los empieza, digamos, a desencadenar y a transmitir la enfermedad. Así es como ha llegado en la primera ola. Nos ha llegado justamente de países de Europa en personas bolivianas que habían retornado a nuestro territorio. Entonces, sin duda, el riesgo es muy evidente y va a llegar. Es decir, no es que no va a llegar, va a llegar. Ahora, la transmisión se hace más efectiva, como dice el doctor Carvajal, cuando los factores de riesgo, es decir, cuando aumentamos la probabilidad de infectarnos. ¿Cuándo? Cuando hay reuniones familiares o sociales sin protección. Ya lo he dicho varias veces, 31% de la transmisión de la enfermedad se da en reuniones familiares y 51% en reuniones sociales. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá en Santa Cruz, por ejemplo? Ya se estaba en una desescalada muy importante, pero se han ampliado los horarios de estas restricciones y se ha vuelto a incrementar el número. Es decir, los factores de riesgo a los que estamos atacando tienen que cumplirse hasta que cuando menos lleguemos a una cantidad adecuada de una protección de masa, que es la que esperamos que llegue cuando menos al 65-70%. Al momento estamos llegando al 38-40%, y hay población que no se está vacunando. En esto el doctor Carvajal tiene muchísima razón, porque las personas que llegan, acá en Santa Cruz, por ejemplo, 92% de las personas afectadas mayores de 60 años no estaban vacunadas. Entonces, es una responsabilidad de las personas, de las familias, que tienen que ver, de velar por estas que tienen alto riesgo de morir. La vacuna está en oferta ahora, no podemos decir, la demanda ya no es tan grande como antes, porque la oferta la está superando. Entonces necesitamos que la población asuma su responsabilidad personal y social, porque en cuanto todos estemos vacunados, o la mayoría de la población estemos vacunados, podemos evitar una transmisión local grande y también fallecimientos, ¿no? Bueno, un poco para recordar a la gente qué es la variante Delta, cuáles son las características de la variante Delta. Decía a modo de introducción, antes de presentarnos, que por ejemplo en los Estados Unidos, donde se pensaba que ya había pasado todo el tema, o que por lo menos estaba pasando, incluso en el distrito de Miami, en el condado de Miami, en Florida, ya se habían sacado los barbijos, mucha gente ya había hecho el abandono del barbijo, y nuevamente en las horas anteriores se han vuelto a determinar restricciones, ha vuelto el coronavirus. Y se están poniendo algunas cuarentenas y algunas restricciones, esto solamente como un ejemplo. La variante Delta está atacando a varios lugares, Europa entre ellos, Estados Unidos también. ¿Cuál es la característica de la variante Delta que aún en el país no se ha detectado, que aún por los informes que se tienen no se ha detectado, no habría llegado y ojalá que no llegue, pero por ahora no habría llegado? Doctor Carvajal. Bueno, no se puede decir que no ha llegado. No, una cosa es que no se haya detectado, porque no se hace el análisis masivo de muestras. Son muestras al azar que van llegando y en esas no se ha detectado. Pero eso no quiere decir que no esté. Porque si está, acuérdense que tiene una característica fundamental, que es la transmisibilidad aumentada. Es más del doble de la transmisibilidad de la cepa original. O sea que en menor tiempo abarca mayor número de personas. Por un lado. Por otro lado, aparentemente es más patogénica, o sea, causa mayores daños. Y la expresión clínica puede disfrazar como una gripe, es decir, que provoca flujo nasal, cosa que con las anteriores cepas no, era más bien una irritación seca en la nariz. Esta provoca flujo nasal, provoca dolor de garganta, dolor de cabeza intenso y puede confundirse con una gripe y la gente no va al médico, está tomando antigripales
y no va a hacerse diagnóstico. Por lo tanto, ahí es donde radica también la peligrosidad de que avance rápidamente hacia las fases graves si es que no se cuida. Entonces, es importante hacer notar que la gente tiene que asistir al médico en cuanto tengan estas características clínicas. Por otro lado, es posible que esta cepa tenga menos, digamos, sea menos fácilmente atacada por los anticuerpos que generan las vacunas. Eso también ya se conoce. Las vacunas inducen anticuerpos que atacan al virus, atacan en los cuernitos del virus que todos conocemos, y ahí es donde también mutan los virus, claro, estas variantes han mutado en ese lugar precisamente, y pudieran los anticuerpos no tener la misma efectividad para atacar y neutralizar. Disminuye en un porcentaje, no se anula, pero disminuye. Por lo tanto, es importantísimo que la gente evite el contagio. Es la única manera de protegernos. Hay que recordar que estas vacunas, ninguna de estas vacunas protege de la infección, protege de la enfermedad, y sobre todo la enfermedad grave. Pero la infección puede seguirse dando. Si nosotros estamos frente a una carga viral alta, por más que estemos vacunados, inmunizados y tengamos una buena inmunidad, una carga viral alta va a penetrar, va a proliferar en nuestro organismo, posiblemente no nos enferme, pero sí va a permitir que sigamos diseminando el virus. Por lo tanto, es imprescindible que la gente, no obstante que se haya vacunado, tenga que tener el barbijo, el distanciamiento, la higiene y sobre todo la ventilación. Con esto puede controlar un poco más la carga viral. Pero además, no se olviden, siempre repetimos, el estilo de vida que haga que la inmunidad sea muy poderosa para que la respuesta inmune celular, ya no los anticuerpos. Hay que recordar que hay dos tipos de respuesta inmune. La humoral, los anticuerpos, y la celular, las células T. Estas células T son las encargadas de eliminar los virus independientemente de cualquier variante. Es la que nos defiende en realidad. Entonces, todo esto es un conglomerado de cosas que tiene que considerar la gente, la población, para continuar con estas medidas de una manera muy estricta, muy disciplinada y muy ética. Porque si no lo hacemos, si hay gente que no se vacuna y no se cuida, puede tomar su propio riesgo, ya, pero está a su vez arriesgando a la gente que va junto con ellos, a sus familiares, a sus hijos, etcétera. Entonces es un comportamiento que no es ético, no es bioético a la hora de confrontar este tipo de padecimientos que son de nivel mundial. Queremos hacer entonces esta barricada, como usted la ha llamado, Jorge, biológica, por la cual el virus ya no pueda circular, pero un boquete de esos por la gente que no se vacuna, por creencias o por lo que sea, o por estar leyendo cosas que no tienen ninguna validez científica, podría estar causando severo daño a la población y ser irresponsable de la aparición de estos picos. Y bueno, el resto de la gente, ¿no? Que no se cuida, que sigue yendo. Me han contado, hay las peñas y las discotecas llenas de gente en ambientes cerrados, nadie con barbijo, todos abrazando y bebiendo. Ahí está el virus. Una sola persona que entra a una discoteca contagiado con el virus, los aerosoles flotan en el ambiente. Y aunque esta persona se vaya, siguen las personas inhalando el virus y contagiándose. No tiene que hacerse eso, es algo que tiene que prohibirse, por lo menos que ver el tema del aforo. Y si logran ventilación en estos ambientes, ningún problema. Va a poder hacerse el recambio de aire que asegura la reducción drástica de la carga viral. Muy bien, voy a finalizar, por favor, una intervención muy breve. Les voy a solicitar al doctor Prieto, al doctor Carvajal, cuán lejos o cuán cerca la humanidad está de conocer el final de esta historia, de ingresar a una nueva normalidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus, ya forma parte de nuestra realidad, pero mientras se lo controla, mientras todo vuelve a la nueva normalidad, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de ver la luz al final de este camino? No solamente en el país, a nivel mundial, doctor Prieto. Bueno, la situación real es que estamos aprendiendo todavía del comportamiento del virus. Veo usted China, que ya tenía controlado todo el aspecto de la transmisión, ha tenido que volver a tomar medidas restrictivas drásticas porque han vuelto a tener un brote de las nuevas variantes. Entonces, en la medida que el mundo vaya obteniendo formas de control de la enfermedad, porque no hay prevención, quiero decir clarito esto, prevención es evitar que el daño nos llegue. El daño ya está acá, ya está en nuestro país. Todo lo que tratamos es de controlarlo. El daño está en el mundo entero. Ningún país casi ha vuelto
a una situación de 0 casos. La transmisión sigue activa. Y las nuevas variantes nos están determinando las situaciones características que ha mencionado Roger en cuanto a la transmisibilidad, la virulencia, es decir, la capacidad de tener casos graves, etc. Entonces, mientras más pronto lleguemos a una vacunación masiva, podremos evitar muchos casos graves, pero van a haber nuevas formas. Y todo esto va a tener que ser, digamos, seguido por el mundo científico y nosotros cumplir todo lo que se nos aconseja, todo lo que el mundo científico nos informa. Y la población tiene nomás que entender que ya no estamos en la situación previa al coronavirus y se nos vienen, peor todavía, la amenaza de otros tipos de epidemias y pandemias que ojalá no sea muy pronto. Gracias, doctor Prieto. Una de las asignaciones pendientes del mundo científico, de la comunidad científica internacional, es encontrar una cura, un retroviral, un antiviral que sea lo suficientemente específico o poderoso como para evitar que las personas puedan llegar a una etapa crítica o que se puedan experimentar complicaciones. Se han creado las vacunas, se han inventado las vacunas, se han trabajado sobre las vacunas, pero todavía un antiviral o un retroviral no existe, doctor Carvajal. Efectivamente, no existe un tratamiento efectivo. Se han ensayado muchos productos, todos de patente, y ahora recién se está mirando las cosas hacia los productos naturales. Se han encontrado productos que tienen efecto in vitro y que podrían tener efecto también in vivo, porque algunas comunidades lo utilizan ya, como algunos aceites esenciales, como el eucaliptol. Se han visto, por ejemplo, extractos de la hoja de mango que combate el dengue, que también aparentemente combate el COVID, in vitro todavía en pruebas preliminares. Se ha encontrado que los polifenoles del vino también están involucrados en esto. Varios antiinflamatorios como la quercetina, las esperpidinas de los cítricos tienen efectos. O sea, es posible que la dieta sea lo que más nos defiende en la siguiente nueva normalidad. Es decir, vamos a estar en contacto con el virus, pero vamos a poder reforzar nuestras defensas de modo que ya no sea tan agresivo, y las dietas, más las vacunas, más el comportamiento, más la reducción del estrés, el ejercicio, todo un nuevo modo de vivir de la gente, eso es lo que realmente haga que las siguientes épocas estén cada vez más cerca y la gente cambiando su estilo de vida en todo el mundo, en todas las edades. Es posible que podamos combatir a esta y otras especies de virus que van a seguir apareciendo, dado que estamos agrediendo a la naturaleza permanentemente con la deforestación, con las quemas que estamos viendo aquí a unos pasos por intereses económicos, pero están causando que tomemos contacto con nuevos virus de los animales silvestres y por lo tanto las cepas siguientes aparecerán. Por lo tanto, el cambio en el estilo de vida es lo que nos va a defender ante la ausencia de productos químicos que puedan realmente administrarse como antivirales. Y bueno, en esta dieta nueva están los antivirales que la gente está buscando y la gente tiene capacidad para diversificar su comida, donde sabemos que va a estar esta capacidad de defendernos de los virus y atacarlos con nuestra propia inmunidad. Muchísimas gracias, le digo al doctor Roger Carvajal, muchísimas gracias al doctor Virgilio Prieto, que siempre es un gusto conversar con ustedes. Hemos hablado del coronavirus, de la cuarta ola, pero hemos hablado también de cuán cerca o cuán lejos estamos de ver el final de esta historia, o por lo menos dar el paso ya, o el paso certero como humanidad hacia una nueva normalidad. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un gusto, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos expertos.